Bendiciones del Señor esta mañana para cada uno y para cada una. De parte de la Iglesia Bautista Misionera Canaán, damos la bienvenida a cada uno para que puedan disfrutar y aprender con nosotros esta mañana el estudio de la palabra del Señor, que hemos estado viniendo estudiando durante ya varias semanas, acerca de la carta que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Roma, la carta a los romanos. Y hemos venido aprendiendo y estamos en el capítulo 8 y nos corresponde a partir del verso 28 hasta el 39. Habíamos estudiado y habíamos ya aprendido, ¿verdad? Que, como dice la palabra en el capítulo 8 y el verso 28, porque, y aprendimos eso, ¿verdad? El condicionamiento de la palabra del Señor. Porque a los que aman a Dios, ¿a quiénes? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, y luego la palabra dice esto, conforme a su propósito, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son las personas, bueno, que aman a Dios, verdad? Porque muchos dicen por ahí decir, sí, claro, yo amo a Dios. ¿Usted ama a Dios? Sí, sí, yo lo amo. Pero usted ha recibido al Señor, no. Usted se reúne en la iglesia, no. Usted no. Pero entonces aman a Dios. Pero que entonces, ¿qué es amar a Dios? Porque esta gente lo ama, o sea, en el caso de nosotros, mientras muchos más lo odian, porque hay gente, el mundo odia al Señor, odia las cosas de Dios, ellos no quieren nada, no quieren que se les hable, no quieren conocer. Entonces, ellos dicen, hay algo especial en esa gente porque mientras nosotros despreciamos eso, mientras eso para nosotros es chocante, es malvenido, ellos lo disfrutan y ellos se gozan en eso. Eso es lo especial, ¿verdad?, que el Señor hace en la vida de sus hijos. Somos diferentes y nos hace ver diferentes ante el mundo. ¿Cuál es la razón entonces de este amor? ¿Acaso es la sabiduría de las propias elecciones que tenemos nosotros, hermanos? El mismo versículo responde a estas preguntas con una sola frase. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cuando yo llamo a una persona, es porque, bueno, tengo que comunicarle algo y tengo que decirle algo, ¿verdad? De igualmente, el Señor nos ama y dice que las cosas nos ayudan bien. ¿A quiénes? A los que conforme a su propósito, a cual, no al mío, no lo que yo quiera hacer, sino a lo que Dios quiera hacer, fui yo llamado. Esto significa que a los que aman a Dios son también los que han sido llamados según su propósito. La base de este amor no está en nosotros, sino en Dios mismo. No hay ningún mérito en nosotros, no hay nada que podamos hacer para ganar el amor de Dios. Ese es simplemente su inmensa misericordia, mis hermanos, reflejada para con nosotros. No hay nada especial en nuestra propia naturaleza con lo cual nosotros podamos agradar a Dios, sino es ¿por qué? Porque Él nos ha dado a nosotros todas las cosas necesarias para que podamos hallar gracia delante de su presencia. Entonces, las tres acciones de Dios se ven en estas palabras que vamos a estar estudiando. De antemano conoció, los predestinó y los hacer ¿qué? Hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo. Sabemos que todas las cosas cooperan para nuestro bien porque Dios nos conoció. Y vamos a ver este conocer. Porque Dios nos conoció de antemano. Nos predestinó. Y nos está conformando a la imagen de Cristo. Dos de estas frases están en el pasado, las cuales son conoció de antemano y predestinó, y una está para el presente y el futuro, o sea, conformándonos hoy hacia ¿qué? Hacia la imagen de Cristo. Porque a los que de antemano conoció, vamos a ver qué es esto de conoció. Dice el verso 29 ahí, en Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa entonces de antemano conoció?
Algunos han dicho simplemente que significa que Dios ve de antemano quién creerá en Él, y eso hace que quienes predestinó a ser como Jesús van a aceptar el regalo de Dios. Uno es que la fe que Dios ve de antemano es la última instancia, y sería eso como una obra nuestra, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos el poder para aceptar a Jesús o no. En cierta medida sí, pero recordemos que ¿quién es el que ya nos había predestinado, el que ya nos había conocido? Dios. Él ya sabía quiénes íbamos a creer en Él, hermanos y hermanas. Por eso no es obra nuestra. No es obra nuestra. Miren, mis hermanos, no, la palabra es clara. Dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Entonces, es el amor de Dios reflejado hacia nosotros, y nosotros pudimos conocerle. ¿Por qué? Porque Él nos conoció a nosotros primero, mis hermanos. Por esto, entonces, cuando vemos que los que dicen que sí, yo soy el que decido, no, hermanos, Él nos amó primero, y Él sabe quién también va a creer en Él y quién no va a creer. En el mundo en este momento hay personas que no conocen a Cristo, pero que están dentro de los planes de Cristo. Bueno, sí, claro que sí. Por eso la iglesia del Señor nunca debe de dejar de predicar la palabra del Señor, porque alguno habrá ahí que crea y siga el camino de Dios. Entonces entendemos, ¿verdad?, que aunque no le hayan aceptado en este momento, puede que lo hagan con la predicación del Evangelio. Entonces, el hecho de que yo haga algo por mis méritos, que yo pueda hacer algo para buscar a Dios, esto no es lo que enseña la Biblia, mis hermanos, y en ningún otro lugar. O sea, no lo encontramos. Veamos lo que dice la carta a los Filipenses en el capítulo 1 y el verso número 29. Pablo hablando a la iglesia en Filipo, y pongamos atención a la palabra, para que vean que no es de nosotros, hermanos. Nada podemos hacer nosotros para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque nadie quiere buscar a Dios. No hay quien le busque. Él nos buscó, Él nos conoció, Él nos predestinó en la mente de Dios. Desde el principio estábamos aquellos que íbamos a creer en Él y creímos, y los que todavía van a creer antes de que Él venga, mis hermanos. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de qué. No es nosotros, no es las obras de nosotros, no es lo que podamos hacer, no. A causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, hay otros versículos más, los voy a mencionar, luego ustedes los buscan en Efesios 2, 8 y 9, en segunda la carta a Timoteo 2, 24 al 26, en Mateo 16, 17, que hablan acerca de este respecto, mis hermanos. O sea, no es por nosotros, sino a causa de Cristo. Cuando Pablo dice en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Se los leo una vez más. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Quiere decir que todos los llamados son justificados. Pero para ser justificados debemos de creer, mis hermanos, en Él. El regalo de Dios está para todo el mundo, pero nosotros tenemos que creer, tenemos que tomar ese regalo para poder entonces ser justificados. Como dice la palabra en Romanos 5:1, recuerdan ustedes que eso ya lo habíamos estudiado. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz, dice la palabra del Señor, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también tenemos entrada, dice la palabra del Señor. Vea, hace énfasis en la obra de Cristo siempre. ¿Por medio de quién? ¿Quién es ese quién? Cristo.
Pongámosle ahí, por medio de Cristo también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que Pablo dice que todos los llamados creen y son justificados. Pero, ¿cómo puede decir que todos los llamados creen? La razón, como yo les he tratado y les he enseñado y les voy a demostrar a mis hermanos, está en esos llamados del verso número 28, es que el llamado, y pongamos atención a esto, el llamado es la poderosa obra de Dios que origina lo que ordena. O sea, ya Él lo ordenó desde el principio, Él nos llamó, por lo tanto nosotros, aunque nos resistamos, no vamos a poder, vamos a aceptarle. ¿Por qué? Porque Él ya nos amó. Él es un poder, hermanos. Es algo maravilloso que se dio y que ya estábamos nosotros en el plan de Dios, mis hermanos. Es como aquel llamado cuando Dios, Jesucristo llegó ante la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera. Así Dios también nos sacó a nosotros de las tinieblas, se nos dice, salga de ahí, y nos sacó, y ahora estamos vivos en Él. Entonces, el punto es creer para justificación. No es algo que yo hago por mí mismo, se los recalco una vez más. Para los que andan haciendo obras o cosas para ganar estas cosas, hermanos, no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Ese es un amor de Él y nosotros simplemente lo recibimos cuando creemos en Él y le amamos, hermanos. Ok. Así es que entonces es erróneo asumir que cuando Romanos 8:29 dice que Dios de antemano conoció a algunos, eso significa que Él simplemente vio de antemano quienes creerían con su propio poder. Él les dio el poder y eso no es así, mis hermanos. La palabra de Dios no lo enseña como lo hemos visto en este momento. Veamos algunos usos de la palabra conocer y vamos a preguntarnos qué significa cada uno de ellos. En Génesis, en el capítulo 18 y el verso 19, dice la palabra del Señor. Dios dice a Abraham, porque yo lo he escogido. Ese literalmente es conocido, porque yo lo he conocido. Para que mande a sus hijos y a causa después guarden el camino del Señor. Prácticamente todas las versiones en español, hermanos, traducen, yo lo he escogido, yo lo he conocido. En Amós, en el capítulo 3 y el verso 2, vamos a ver para que vean ustedes cómo se traduce este conocer, este conocido en la palabra del Señor. Dice ahí en Amós 3:2, Dios dice al pueblo de Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ahí está la palabra conocido. Él conocía acerca de todas las familias de la tierra, pero solo escogió a Israel en ese momento. En Mateo 7 y el verso número 23, ahí el Señor dice, veamos lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo a los hipócritas en el día del juicio, nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y también dice en el Salmo 1:6, vean la palabra ahí, ¿verdad? Que vimos anteriormente, nunca los conocí. El Salmo 1:6 nos dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Pongan atención, hermanos, cuántos versos, y hay infinidad, solo estoy leyendo algunos, que nos habla de ese conocer que está en la palabra de Dios, y no es el conocer que nosotros conocemos hoy en día, ¿verdad? ¿Usted conoce a fulano de tal? Ah, sí, yo lo conozco. No, porque lo vimos, ¿verdad? No, este conocer de la palabra del Señor es un conocer diferente. Oseas 13, verso número 5. Dios dice a Israel, yo te conocí en el desierto, en tierra seca,
queriendo decir que Él prestó atención a la necesidad y le cuidó. Y en Génesis 4:1 dice la palabra de Dios, también conoció, Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Es decir, la hizo suya y la conoció íntimamente y la amó. Podemos entonces, en base a todos los versos que hemos, y hay muchos más, concluir que conocer es utilizado en un sentido prácticamente sinónimo de amor. O sea, yo te conocí, yo te amé. Yo te amé. Yo te conozco, yo te amo. A los que de antemano conoció, o sea, equivale a decir a los que de antemano amó, porque es el sinónimo, hermanos, y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Para que vean ustedes esto. Así entonces que el significado de la primera obra de Dios en Romanos 8:29 es que Dios conoce de antemano a su gente en el sentido de que las escoge, las ama y las cuida. Pablo va a hablar luego, y lo vamos a ver luego cuando estudiemos esto, en Romanos 8:33, en el 9:11, en el 11:5-7, ahí también habla acerca de este conocer, este amar de parte de Dios. Entonces, todas las cosas cooperan para nuestro bien si somos llamados y amamos a Dios, ¿verdad? No es a cualquiera. Inclusive al Hijo de Dios que anda desordenadamente, Dios no puede ayudarle con las cosas a bien. No, hermanos, la palabra de Dios es clara. Dice, a los que aman a Dios, a los que estamos amando a Dios, a los que estamos verdaderamente en Él, las cosas nos ayudan a bien. Así lo dice el verso 29. O sea, Dios nos ha escogido, nos ha conocido, o sea, nos ha amado, nos ha escogido, y desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, 2 Timoteo 1:9, 1 de Pedro 1:20, Apocalipsis 13:8, 17:8, para que ustedes los revisen en sus casas, hermanos, que por el tiempo no podemos leer todos los versos para que van a reforzar esto que la palabra del Señor nos está enseñando. Entonces dice la palabra de Dios que a los que de antemano conoció, a los que de antemano amó, también los predestinó. ¿Qué es esto? Los predestinó. Primero vamos a aclarar la palabra predestinó. No tiene que ver, mis hermanos, nada con lo expresado por el calvinismo, la cual básicamente expresa que Dios escogió solo a unos para salvación. O sea que la postura del calvinismo dice que Dios desde los cielos dice, aquel sí, este no, aquel sí, este no, este sí, aquel no. No, hermanos, ya lo aprendimos anteriormente, ¿verdad? Que Él nos amó a todos, pero no todos iban a recibir la palabra del Señor. No todos. Pero Él murió por todos, Él murió por todo el mundo, y eso lo vamos a ver, hermanos. Entonces, no es lo que expresa esta doctrina del calvinismo, hermanos. No. Primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 4. Para que vean que no es que Dios te escogió, no. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. A menos que yo sea o no quiera entender, yo entiendo que todos son todos. Y todos, dice, todos los hombres, no dice unos cuantos. Por lo tanto, Dios no pudo haber escogido solo a unos. Cristo murió por todos, pero no todos iban a aceptar esto, mis hermanos. O sea, no todos estaban en el plan de Dios para ser amados por Dios. Primera carta ahí mismo a Timoteo 2:6. Dice la palabra:
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y en Hechos capítulo 10 y el verso 34, estamos dando Biblia, hermanos, Biblia, mucha Biblia, para que nos sustentemos en la palabra del Señor. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aquí Pedro está respondiendo a la doctrina del calvinismo, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas, como que él dijo aquel sí, no. Tin Marín, sí, no, sí, no, no. Cristo, como lo vimos ahorita, hermanos, en Timoteo, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que tú seas salvo y vengas al conocimiento de la verdad. Solamente tienes que aceptarlo. Si no le conoces, tienes que aceptarlo. Y en Hechos aquí nos responde claramente, ¿verdad? Pedro abre la boca y dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vean qué lindo esto, hermanos. Porque yo les he dicho y les he enseñado que no debemos simplemente abrir la palabra y coger un verso y leerlo, porque nos podemos enredar o lo podemos sacar de la verdad que ese verso tiene para nosotros. Esta palabra que Pedro dijo aquí, dice, abrió su boca, dijo: en verdad comprendo. En la versión, en Dios habla hoy, en verdad entiendo. Sinónimo, comprender, entender. Ahora sé que Dios no hace acepción de personas. Esto viene precedido, hermanos, de acontecimientos muy bellos, como es toda la palabra del Señor. En el contexto que le precede a esta declaración de Pedro, Dios le había dado una visión de un lienzo donde habían alimentos. Es que ustedes ya recuerdan eso, ¿verdad? Pedro se negaba a comer por sus convicciones. Vean, hermanos, vean qué lindo esto. Vean cómo Dios nos lleva y lleva a todos. Por eso, cuando usted creyó a la palabra del Señor, muchos dicen: sí, yo acepté, yo creí, yo le busqué. No, usted estaba en el plan de Dios y Dios preparó todas las cosas, hasta los detalles más pequeños, para que usted le conociera y para que yo le conociera también. Nosotros no le buscamos. Nosotros no fue por mérito propio, no, Él nos había amado, Él preparó todo, como preparó esto, hermanos, acá. Dios le había dado una visión a Pedro de un lienzo con alimentos. Pedro, por sus convicciones judías, se negaba, ¿verdad?, a comer y dice: no, Señor, yo ninguna cosa inmunda puedo yo comer así, ¿verdad? Dios le dice: no le llames inmundo. Estoy parafraseando, ¿verdad?, todo el contexto, no lo voy a leer todo. Ustedes tienen que leerlo también. Dios le dice: no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Dice que estaba en eso. Pedro estaba ahí en la azotea y en ese momento llegaron algunos hombres a buscarle, que venían precisamente enviados por un hombre llamado Cornelio. Vean la maravillosa engranaje de Dios, ¿verdad? Llegan en ese momento cuando Pedro acababa de pasar aquello y le dicen: hay un hombre que te llama, y bueno, vaya. Y esos hombres habían sido enviados por Cornelio, ¿para qué? Para que también ellos recibieran la palabra de Dios. Estaba abriendo, hermanos, el evangelio a todos. Gloria sea a Cristo. Estando ya en la casa de Cornelio, aún Pedro, porque él todavía traía aquello, ¿verdad?, de sus tradiciones. Ponemos que cuando nosotros recibimos al Señor, y es un engaño muy dado, hermanos, en el día de hoy dentro del mundo del cristianismo.
Usted recibe al Señor y todo se le olvidó, ya sus borracheras quedaron afuera, ya su cigarro, ya sus costumbres, ya sus malas palabras, todo a partir de hoy murió, ya usted ahora. Oh, hermano, Dios dice que Él trabaja primero, Él que nos limpia primero nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios dice que Él nos dio vestidos nuevos, son espirituales. No es esta vestimenta, son espirituales. Y entonces, Pedro les recuerda, aún estando ya en la casa de Cornelio, lo abominable que era para un judío juntarse con extranjeros. Pero dice, Dios me ha dicho, y vean qué lindo, ¿verdad? Pedro dice, pero Dios me ha dicho que yo no llame inmundo a ningún hombre o común a ningún hombre. Estaba abriéndose el camino para todos, hermanos. Cornelio le dice, estando ahí en la casa, aquí estamos para oír, para escuchar la palabra de Dios que Él te ha mandado a ti. Le dice a Pedro, el que te ha mandado a ti, nosotros queremos también eso. Entonces vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Aquí es entonces cuando Pedro entiende y él expresa, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. ¿Cómo entendió esto? Cuando Dios le presentó aquel lienzo con alimentos y le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Y cuando Pedro llega y ve todo este plan, ¿verdad? Que estaba en la casa, entonces entiende, entonces comprende de que Dios estaba abriendo el camino hacia todos los demás, mis hermanos. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Gloria sea el nombre de Cristo, mis hermanos. Qué bella la palabra del Señor, ¿verdad? Engranaje, es como un reloj perfecto. Perfecto. Por eso, cuando leemos la palabra del Señor, empecemos con el capítulo, no lo empecemos a la mitad, ¿verdad? Ni leamos el verso que nos gusta, leamos todo el contexto anterior y posterior para poder entenderla bien, hermano. Como yo quiero que ustedes la entiendan, ¿verdad? Ahora, ok. La segunda obra de Dios hecha hace tanto tiempo para añadir certidumbre o seguridad a la promesa de que todas las cosas cooperan para nuestro bien, es que Él nos predestinó y a los que de antemano conoció, o sea, a los que de antemano Él amó, los predestinó. Ya vimos, ¿verdad? ¿Qué es predestinar? Yo espero que usted lo haya entendido. Y si no, pues llámeme, hermano. No ande preguntándole, bueno, aunque hay algunos hermanos que saben mucho, ¿verdad? Pero yo me estoy gozoso que usted me llame y me pregunte. Para eso yo soy su pastor. Llámeme. Y yo con la palabra del Señor, y entre los dos aprendemos y Dios nos va a llevar a toda la verdad por medio del Espíritu Santo. Entonces, significa que a los que amó también los predestinó. Esto significa que, habiendo sido elegidos para Él y habiendo recibido su amor y cuidado desde antes de que existiéramos, entonces Dios decidió nuestro futuro, a saber que seríamos transformados conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios sabe quién será salvo y quién no. Y esto porque, aunque la salvación es para todos, no todos van a creer en Él, hermanos. Entendamos la palabra y por eso voy lento, para que la entendamos bien, mis hermanos. Gloria sea al nombre de Cristo. Nos predestinó, significa que Él decidió, ordenó desde antes del tiempo sobre el destino que nosotros tendríamos. Y la razón por la que este verso añade un fundamento tan sólido
a la promesa de Romanos 8:28 es que a los que aman a Dios y son llamados según su promesa, son predestinados a ser como Jesús. O sea, destinados a ser conforme a la imagen de Cristo. Todas las cosas cooperan para el bien. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos y amados desde antes de existir nosotros. Y su amor se expresa al ordenar un futuro indescriptiblemente grande para nosotros, ser como Cristo. Todas las cosas obran para nuestro bien, porque todas las cosas cooperarán para hacernos como Jesús. Para esto fuimos amados y para esto fuimos predestinados. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, mis hermanos. Es el tema de la próxima clase. Que nos falta mucho, hermano. Entonces, todo esto que encontramos desde del capítulo 8, verso 28, porque a los que aman a Dios, ¿ok? Ahí está un condicionamiento. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, no es a todos. Entonces después dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y a los que llamó, Él también predestinó, y a los que predestinó también los amó, y a los que amó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Que nos falta todavía, ¿verdad? Mucho. A que vean qué bella la palabra del Señor, hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Que esta semana que se llama Semana Santa, que no es así. Todos los días son santos delante del Señor. Nosotros podamos estar estudiando la palabra del Señor y inquiriendo en su consejo, hermano. Así que vamos a finalizar esta mañana acá. Y el tema de la próxima semana, si Dios nos permite llegar. ¿Por qué? Porque Él está a las puertas. El Señor viene pronto. Y posiblemente pueda venir esta semana. Por eso, si no le conoces, si no has tomado una decisión por Cristo, pues no lo dejes más. Ya yo les he explicado cómo puedes ser un hijo de Dios. Te lo repito una vez más. Reconozca sus pecados, arrepiéntase de corazón, pídale perdón a Dios por sus pecados y hágalo el Señor de su vida y será un hijo de Dios. Y luego nada más le falta crecer en Él. Todo esto que Él hizo, hermanos, ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces, yo les hablé, ¿verdad? Que habían unos en pasado, Él nos predestinó, Él nos llamó, pero hay una palabra que dice para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces es un presente y un futuro. ¿Por qué? Porque hoy Dios nos está haciendo conforme al futuro, a la imagen, hasta alcanzar la estatura de Cristo. Entendemos, ¿verdad? Tema del próximo estudio. Bendiciones de parte del Señor. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo con un estudio nuevo de la palabra del Señor.